¿Qué sabemos sobre volcanes en Chile? ¿Te has preguntado acerca de los estudios que hacen los volcanólogos acerca de estos precisamente volcanes? Bueno, pues para eso vamos a estar conversando hoy en Cambio de Grado con Felipe Aguilera, que es doctor en ciencias, mención en geología, licenciado geólogo de la Universidad Católica del Norte y por supuesto experto en volcanes. ¿Cómo estás, Felipe? Un gusto tenerte acá en el estudio. Muy bien, gracias por la invitación al programa. Qué bueno que estés acá porque ya sabemos de tus conocimientos. Además, eres director del Instituto Milenio Kellar y por supuesto que dominas este tema hace más de 20 años. Queremos saber acerca de tu experiencia, no solo en Chile con los volcanes, sino también en Sudamérica. Llama mucho la atención porque acá las erupciones son bastante comunes. Y queremos partir con una pregunta general para acercar al público también a qué cosas son los volcanes, cómo se crean, o sea, cuántos tenemos además acá en el territorio nacional. Sí, bueno, a ver, en Chile actualmente se sabe que hay más de 2000 volcanes. Sin embargo, de esos, los que se consideran activos o potencialmente activos, alcanzan más o menos entre 90 y 100. Esto es una cifra que nunca está fija, porque en Chile, como falta todavía mucha información respecto a los volcanes, siempre puede aparecer alguno nuevo que aparezca en esta lista de potencialmente activos. Porque activos son aquellos que le vemos fumarolas, por ejemplo, que están haciendo erupción. Perfecto. Pero potencialmente activos son estos volcanes que a veces uno llama que están dormidos, Como pero dormidos. que en cualquier momento pueden hacer erupción. A eso se les llama potencialmente activos. Y esos son los más difíciles de detectar, porque Claro. a veces han pasado tantos miles de años que no han tenido erupción, que a veces no se sabe que están dentro de esa lista de que son potencialmente activos. ¿Y cómo se sabe que es potencialmente activo? ¿Tiene algún tipo de señal que uno puede saber que en cualquier momento erupciona? Sí, hay un estándar internacional al respecto que no aplica mucho a ciertos sectores de Chile, como muchas veces pasa. El estándar internacional indica que cualquier volcán que haya hecho erupción al menos hace 10.000 años atrás se considera potencialmente activo, aunque actualmente no tenga ningún tipo de señal. ¿Ya? Hay otras formas, que es, por ejemplo, con actividad sísmica. Hay volcanes que pueden verse como dormidos, pero que si nosotros instalamos, por ejemplo, estaciones sísmicas, podemos detectar movimientos de fluidos o de fractura de roca bajo la estructura volcánica. Así pues se puede saber. Sin embargo, hay muchas evidencias, sobre todo en el norte de Chile, que esos 10.000 años quedan cortos. Hay volcanes que han pasado 100.000, 500.000, hasta 1.000.000 de años, que han tenido actividad, que pausaron de actividad, pero que ahí están listos para poder hacer erupción en algún momento. Entonces ese estándar también falla un poco, entonces por eso, como te decía, esta lista puede ir variando porque depende mucho de eso. O sea, un muy buen ejemplo en Chile, Volcán Ollagüe, que tiene fumarolas, su última erupción fue aproximadamente hace 100.000 años atrás. Ya, Y tiene actividad fumarólica, es un volcán activo, pero la última erupción fue hace mucho más tiempo del estándar internacional. Entonces ahí entra ese concepto donde que es mucho más amplio. Claro. Y de todas maneras se puede saber, además de cuál es potencialmente activo, se pudiera saber cuándo puede ocurrir una erupción volcánica, o sea, en un tiempo estimado. A diferencia de los ciclos sísmicos de los terremotos, por ejemplo, en los volcanes no es así. Bueno, como cualquier proceso de la naturaleza, es imposible hacer una predicción. Predicción me refiero a decirte que viene a tal día, a una hora exacta. Lo que uno sí puede hacer es una anticipación con respecto a que cuando hay cambios en la actividad interna de un volcán, uno puede proyectar que en el futuro, que puede ser cosa de horas o de días, pueda venir una erupción. Pero eso tiene que ver con que haya un instrumental adecuado y una cantidad adecuada para poder hacerlo. Pero el gran problema, entre comillas, que tienen los volcanes es que además entre ellos pueden ser muy distintos. Por eso nosotros muchas veces hablamos de que los volcanes tienen personalidad propia, porque a pesar de que las señales puedan sísmicas u otro tipo de señales ser muy similares, se comportan distintos. Ya, ¿y me hablas de diferencias morfológicas o de otro tipo de comportamiento? Por ejemplo, o sea, hay ciertos estándares precisamente donde hay ciertos tipos de sismos que ocurren, que son indicadores de una erupción. Pero, por ejemplo, algunos se tardan días en que ocurran o semanas y viene una erupción. Hay otros que pueden pasar 3 horas y la erupción ocurre. Un muy buen ejemplo en Chile, el 2015 en el volcán Calbuco.
Ya. Solo 2 horas y media o 3 horas antes, la actividad sísmica se incrementó lo suficiente para ocurrir la erupción. Y por Ya. lo tanto no hubo una anticipación para decir, viene una erupción. Ya. A diferencia del 2011 en Cordón Cauye, donde Cernagio-Minsiv pudo anticiparse con varias horas, indicando que venía una erupción, se levantó la alerta, o sea, se indicó la alerta roja, se evacuó gente y ocurrió la erupción. Entonces, esas diferencias dependen mucho de cómo es la estructura volcánica, de cómo se mueve el magma, por ejemplo. Entonces, en cada volcán es distinto y eso los hace más difíciles, digamos. Claro. Qué bueno que estás mencionando esto porque justamente nos llama la atención, más allá de saber cómo se forma un volcán, ¿no? Desde la parte más geológica hasta saber en qué consiste, porque uno se imagina que está asociado precisamente a los terremotos o a los movimientos de placas, pero no sabe cómo es que sale finalmente el magma. Entonces, si nos puedes explicar esas partes del volcán para entenderlo por dentro también, ¿no? Sí, a ver, los volcanes pueden generarse bajo distintos mecanismos. Ujú. Lo que tenemos en Chile es el mecanismo de subducción, que es exactamente el mismo que genera los terremotos, ¿ya? Ya. Pero que ocurre a más distancia. O sea, si te das cuenta, los terremotos de subducción pasan en la costa o dentro del mar, si lo llamamos en un lenguaje más simple. Mientras que los volcanes están más hacia el interior del territorio, ¿ya? Eso porque la generación de magma ocurre en la subducción, pero a una distancia mayor, ¿ya? Entonces, en ese punto de la subducción, el magma asciende y sale precisamente a la superficie. ¿Qué Ujú. ayuda a que salga a la superficie? A las que se llaman fallas geológicas, Ya. ¿ya? Estas son, digamos, fisuras o fracturas que están dentro de la estructura terrestre, a través del cual el magma se mueve. O sea, de hecho, cualquier fluido, si lo pasamos por un cuerpo que tiene una debilidad, por Ujú. ejemplo, por una fractura, avanza mucho más rápido. Entonces, donde tenemos este encuentro entre el magma y esa estructura es por donde terminan saliendo a superficie. ¿Y qué es lo que Perfecto. ocurre? En un volcán pueden salir principalmente de dos formas. Uno como flujos de lava, por lo Ujú. tanto se van acumulando entre cada erupción y hace crecer este cono, Ujú. o a través de lo que nosotros llamamos también los piroclastos, que es la ceniza en el fondo que sale a la superficie, Claro. que es el término correcto, son piroclastos, y que se van acumulando. Entonces, el historial de un volcán es flujos de lava, estos piroclastos que se van acumulando, acumulando y terminan formando un cono, que es como la estructura típica que conocemos, pero que no es la única. Perfecto. Ah, a Y ver, ese es el asunto. Por ejemplo, están las calderas, que cuando uno dice calderas, que uno recuerda, por claro. ejemplo, Yellowstone. Bueno, Yellowstone, pero en ok. Chile estamos con muchos Yellowstone. Ujú. Sobre todo en el norte de Chile hay estructuras caldéricas como Yellowstone, o la zona centro-sur, Laguna del Maule, por ejemplo. Esas son estructuras que son grandes volcanes, Ujú. pero que no tienen la típica estructura cónica. ¿Ya? Ya, Entonces son sí. otras morfologías que también son edificios volcánicos. También hay otros tipos, por ejemplo, Isla de Pascua o Juan Perfecto. Fernández. Ajá. ¿Ya? Ya. Son islas que se forman porque en zonas puntuales sale magma, que es el mecanismo, lo mismo que ocurre en Hawái, por ejemplo. Claro, Esas isla son volcánica, entonces esas se le son puede otras Ajá. formas también de generar estructuras volcánicas. Entonces, hay varios mecanismos. En Ya. Chile, principalmente, como te decía, está asociado a la subducción. Pero claro, si nos vamos a la zona insular, Sí. también tenemos estas zonas puntuales que el término técnico se llama hotspot o punto caliente. Hotspot. Ya. Wow. Impresionante porque esto de saber que hay diferentes tipos de volcanes nos lleva a pensar, bueno, ¿y cómo lo puedo reconocer? Por ejemplo, hay veces que uno ve y parece una montaña y en realidad ahí lo que hay es un volcán. ¿Hay Claro. alguna manera en que nosotros visualmente podamos interpretar que no se trata de un simple relieve, digamos? Sí, bueno, como te decía, lo más fácil son estas estructuras cónicas que, no sé, Cónicas. ejemplos fáciles, Ajá. Villarrica, el Yaima, en el norte el Licancabur o el Parinacota, que Claro, son, más en puntas, claro, en ¿no? punta, que muchos alojan glaciares en sus Ujú. cimas, que eso también depende de los temas del clima, ¿cierto?, local. Claro. Eh, pero claro, hay otras estructuras volcánicas que no son tan obvias, que no Ujú. tienen esa estructura típica. Entonces, Exacto. una forma simple, entre comillas, de reconocerlo es la presencia de algún cráter o de varios cráteres en Perfecto. las partes más altas, en sus cimas. Claro, La presencia de un cráter en el fondo es evidencia de que tenemos claro. un ¿Y volcán. cuál es el tipo más común que hay de volcán en Chile? Estos cónicos que se llaman Los técnicamente cónicos. estratovolcanes. ¿Ya? Estratovolcanes. Sí, y se llaman estratos porque son estas capas que te digo que se van acumulando para poder construirlos. Ok. Y hablando de estos que son típicos en Chile, sabemos que fuiste hace poco
a Ojos del Salado, que además es el volcán más alto del mundo y se encuentra acá, en Sí. Chile, en la cordillera de los Andes, la cumbre más alta, además de la cordillera también de Chile. Entonces, ¿cómo fue la experiencia? ¿Cuál fue el objetivo de ir a Ojos del Salado? Ahí para que nos cuentes un poco. Sí, a ver, nosotros en particular, una de las disciplinas que desarrollamos en el instituto es lo que se llama la geoquímica de fluidos. Lo que se hace ahí es literal hacer la química de gas y de agua. Entonces, los volcanes activos, muchos emiten fumarolas, Ujú. ¿ya? O emisiones de agua, termal principalmente, que permiten entender cómo está el volcán por dentro. Ya. Entonces nosotros veníamos con un historial bastante amplio de hace 22 años estudiando distintos volcanes con fumarolas y el norte de Chile tiene 13, ¿ya? 13. 13 de estos volcanes que tienen fumarolas. Ya. Y bueno, algunos tuvimos que irlos trabajando, son un poco más fáciles, hay dos que se puede llegar, por ejemplo, en vehículo, pero hay otros que precisamente tienes que ir llegando a la cima, entrar a los cráteres, trabajar en eso y tiene ciertas dificultades que necesitas tiempo. ¿Cómo se transporta hacia allá? ¿En camioneta igual o hay que Precisamente en ir camioneta, en otros hay que hacer campamentos entre medio y hacer campamentos? un Ya, ascenso con el claro, instrumental. A veces son campañas de varios días para poder acceder a los sitios. perfecto. Entonces, efectivamente, el Ojos del Salado, que es el más alto, el volcán más alto del mundo, y Ujú. que sus fumarolas no están precisamente en la cima, pero están un poquito más abajo, están a 6.500 metros de altura, y están en una zona que no es un acceso, no es la zona de ascenso que se hace para turismo para llegar a la cima, hay que darse una vuelta mucho más larga, son 7 kilómetros de caminata. Entonces había que prepararse muy bien. En los Ojos del Salado se sabe que han 7 habido kilómetros, wow. accidentes, gente que se ha perdido, Claro. a veces el clima o el tiempo, digamos, de las fechas de Ujú. ascenso que cambia. Entonces había que tomar hartos resguardos. Entonces tuvimos que ir trabajando con guías expertos en la zona para poder acceder con completa seguridad. Claro. Entonces nos tardó un par de años poder Ya. contar, hicimos un intento en 2019, pero Ujú. precisamente tuvimos fallos, digamos, dentro de la logística con los guías, entonces tuvimos que esperar un tiempo, luego vino la pandemia y había que también prepararse físicamente porque no es algo tan simple, No digamos, es trivial, no no, es para trivial. nada. Sí. Entonces se tomó la decisión ya que estábamos en condiciones de hacerlo este año y se hizo una muy buena preparación y efectivamente, claro, se fueron prácticamente de 4 a 5 horas de caminata porque el grupo eh, nos tomó un poquito más de tiempo a algunos que a otros, pero se logró llegar Ujú. y con muchas sorpresas también, porque es A un ver. sitio muy distinto a lo que esperábamos, Ya, porque esperábamos principalmente que solamente hubiese fumarola, es decir, gas, pero ya. también encontramos aguas, de agua termal, digamos, de alta Agua temperatura, termal. Ajá. y que, digamos, estas cosas que cuando uno tiene toda la incertidumbre, fuimos preparados precisamente para encontrar ambas cosas. Y fue una muy buena decisión, Claro. porque efectivamente aparecieron ambas. Entonces, es un sitio que, digamos, tiene una hermosura natural increíble, pero también porque en el fondo nos permitió tomar una cantidad de muestras suficientes para poder entender cómo ¿Cómo funciona el sistema. funciona? Claro. Y es primera vez que se hace ese tipo de estudio allá En cuanto a fumarolas, sí, de hay fumarola. algunas misiones polacas Ujú. que no recuerdo bien, creo que fue en los años 90, que estudiaron una laguna que está casi siempre congelada en la misma zona Ujú. para poder estudiar la microbiología Ajá. de aquellas, pero nunca se había hecho un trabajo respecto a las fumarolas. Entonces esto es una primera experiencia Claro, como tal y que nos va a dar una primera imagen de qué es lo que está pasando con el volcán en su interior. claro. ¿Y este Ojos del Salado es activo o no? Al hecho de tener fumarolas, claro, Es lo activo. determina como un volcán activo. Exactamente. Bueno, y hace años tampoco erupciona, ¿no? Sería Mm, uno de los... No se No sabe, se eso es sabe. una zona de que no está habitada. Sí hay un depósito piroclástico con caída de estos, bastante importante, de gran volumen, que indica que hubo una erupción gigantesca. Ya. El tema es que no hemos todavía partido con los estudios para poder hacer lo que se llama técnicamente una datación radiométrica, Ujú. que determina a qué edad fue, es decir, hace cuántos años atrás ocurrió.
que no es trivial, porque no es lo mismo que haya ocurrido hace 1000 años que haya ocurrido, como te explicaba antes, hace 100.000 años. Claro. Porque al ser, si por ejemplo fuera de hace 1000 años, es un proceso que ocurrió hace muy poco. El tiempo geológico es extremadamente largo, entonces el que sea hace 1000 años hace que sea como, no sé, hace un par de segundos atrás en nuestra vida, Claro. digamos, Sí. si lo comparáramos Ayer. la vida de la Tierra con la vida de un ser humano. Claro. Entonces, significaría que es una erupción joven. Se sabe que es una Claro. erupción joven, pero no sabemos todavía cuánto. ¿Cuánto? Y ese es un paso que estamos también dando, porque es importante conocer qué pasa con este tipo de volcanes, porque Claro. hay que recordar que al ser zonas inhabitadas no hay testigos Sí. de cuándo pudieron haber ocurrido. Entonces eso también complejiza mucho de la información que es necesaria. Claro, A diferencia del sur de Chile, eso. donde sí hay registros, incluso escritos, de erupciones Ya. de hace siglos. En zonas habitadas, Claro. justamente. Y sobre eso queríamos hablar. El riesgo que existe en las zonas habitadas cuando hay una erupción. Sabemos del volcán Villarrica, por ejemplo, que es bastante común que erupcione. Entonces, ¿cómo se maneja, digamos, este tipo de alertas? ¿Cómo se sabe, por ejemplo, las personas que están viendo que viven cerca quizás de algún otro volcán, lo que deben hacer cuando ven quizás una fumarola o algo en particular que les llame la atención y digan, ok, ¿cuán cerca puedo vivir en este caso de un volcán, ¿no? Bueno, cuán cerca puedo vivir depende mucho. Porque efectivamente, a ver, hay que separar dos conceptos. Uno es el peligro, y el peligro es el evento natural. Sí. Una erupción volcánica es el peligro, un tsunami es un peligro, ¿cierto? Pero el riesgo es, en el fondo, cuánto yo estoy expuesto y cuánto soy vulnerable a ese peligro. Entonces, si efectivamente un volcán tiene un área de influencia, llamémoslos así, donde van a llegar sus productos volcánicos, y yo vivo dentro de esa área, estoy en una zona de riesgo, porque yo me estoy exponiendo a eso. Entonces, eso se maneja o cómo debería manejarse, esos son con los planos reguladores. ¿Ya? Ahora, Okay. si es que por razones obvias, hay razones culturales también, hay zonas habitadas por siglos o miles de años, ¿cierto? Según si son zonas, digamos, de pueblos autóctonos que tienen una historia muy larga. Eso se maneja de una forma distinta, porque la exposición siempre ha existido y por lo tanto el riesgo también. Entonces, en ese caso se trabaja precisamente en una planificación, pero también se trabaja en un plan de emergencia. Y eso en Chile, quien tiene el mandato para hacerlo es Senapred, ¿cierto? El Exonemi, que en el fondo son trabajos que se tienen que hacer con las municipalidades, por ejemplo, que son las que regulan precisamente los planos reguladores, y que es en el fondo estar informados, o sea, cuáles son las zonas de evacuación principalmente y cuáles son las zonas seguras. El asunto es que en Chile eso todavía está en pañales, en el sentido de que la normativa de Senapred es nueva. Ya. Lleva, si mal no recuerdo, 2 años y es un proceso en construcción. Entonces, en el ámbito volcánico está mucho menos desarrollado, por ejemplo, que en los ámbitos como tsunamis y terremotos, por ejemplo, que ya sí hay mucha más experiencia. Sí. Entonces, claro, hay un trabajo de por medio que es necesario realizar. Entonces, ahí falta mucho, Mejorar pero ese que es, aspecto. o sea, Sí. se están haciendo esas cosas por parte de las autoridades. Precisamente eso, para poder contar con planes de evacuación, con zonas de evacuación, con zonas seguras, que es en el fondo lo que hay que estar atentos. Hay muchas partes que sí, municipalidades los tienen, hay muchas partes donde se visitan y que sale cuáles son las zonas seguras, cuáles no, entonces siempre hay que estar atento a eso. O sea, cuando tú me preguntas cómo debiésemos ver eso, o sea, primero con eso, con la información, seguir la información de las autoridades. Ahora, dentro del concepto natural, claro, o sea, o me refiero del evento mismo, Ajá. depende mucho. Muchas veces volcanes empiezan a despertar precisamente con un poco de actividad fumarólica, con actividad sísmica que se siente. Nevado de Chillán, de hecho, el último ciclo eruptivo partió así, con la creación de unos pequeños cráteres, aparición de esta fumarola, incremento de estas emisiones, incremento de la actividad sísmica y que se empieza a empezar a percibir. Claro. Hay procesos que son largos. Chillán fueron prácticamente 1 año antes de que el volcán entrara realmente en erupción. Ya. Pero claro, esas son cosas que son visibles. A veces los volcanes pueden aparecer incandescencia. Pero claro, Villarrica, por ejemplo, muchas veces tiene incandescencia, pero no hace erupción. No, claro. ¿Ya? Entonces, como te decía al principio, todo es muy variable según el tipo de volcán que Eso. tengamos.
Eso, bueno, Chile también es un país volcánico, hay que tener en consideración eso y por supuesto mejorar en este aspecto en la comunicación del riesgo para que las personas, sobre todo que viven cercanas, a pesar de no estar quizás en una zona de riesgo, tampoco, o sea, que estén al pendiente de lo que pueda pasar en sus alrededores. Correcto. Bueno, y ahora hablemos un poco también acerca del volcán Villarrica. Nos llama la atención porque es uno de los más activos, donde viven muchas personas además. Y claro, ¿cuáles son las condiciones, por ejemplo, que presenta? ¿Qué tipo de volcán es? O sobre todo cuando se sabe las posibles consecuencias que pudiera tener. Ese tipo de cosas nos gustaría saber. Bueno, Volcán Villarrica es el volcán más en el ranking número 1 del ranking específico de riesgo que está determinado por Cernagiomín. Eso lo hacen trabajo cada cierta cantidad de años. Eso depende precisamente del grado de actividad. Villarrica siempre ha estado en el número 1. Villarrica es, como te explicaba temprano, un estratovolcán. Por eso tiene esta forma cónica típica. Pero Villarrica también tiene un tema muy particular. En su cráter hay un lago de lava que se llama, ¿ya? Que es lo que hace que tenga esta incandescencia. Entonces muchas veces el lago sube de nivel y se ve, digamos, el magma ahí cerca de la superficie, y a veces esto, digamos, en términos muy simples y chilenos, se chupa, se va hacia adentro. Claro. ¿Ya? Entonces a veces está más arriba, a veces más abajo. Y este tipo de volcanes en el mundo hay muy pocos. No es tan común. Hay alrededor de 8 o 9 volcanes en el mundo que tienen esa característica. Entonces, por eso es un privilegio, digamos, Claro, de tenerlo. Pero eso hace también de que al ser tan activos, siempre estemos al pendiente. ¿Qué dificultades hay, digamos, desde el punto de vista más científico? Que a veces es difícil saber cuándo realmente va a entrar en erupción. Porque hemos visto en los últimos años que está ahí, ¿cierto? Ha habido mucha preocupación, pero son ciclos a veces donde este lago está muy arriba, pero no significa que va a entrar en erupción. ¿Ya? Ahora, claro, el volcán Villarrica tiene alrededor mucha población. Hay varias ciudades alrededor, está Pucón, Villarrica, Licanray, Coñaripe, y hay muchas zonas turísticas, hay harto actividad de campo, ¿cierto? Hay parcelas, etcétera. Y eso hace que sea una zona mucho más vulnerable, precisamente porque hay mayor espacio ocupado cerca del volcán, hay mucha actividad turística, ¿cierto? Centros de esquí, etcétera. Entonces, Villarrica, principalmente el tipo de actividad que tiene es que cuando ha hecho erupción sale lava o sale esta fuente de lava, como ocurrió el año 2015, donde el principal peligro ahí, es decir, el principal evento, no es necesariamente este propio flujo de lava, sino que es la interacción de la lava o de los piroclastos con el glaciar o con la nieve, porque se funde. Y esto genera una corriente de barro que es como un aluvión, que en términos técnicos se llama lahar. Lahar es un término indonesio, nació allá, que es una corriente de barro. ¿Ya? En términos sencillos es un aluvión, pero de origen volcánico con rocas volcánicas, etc. Pero que avanza muy rápido. Y es una mezcla de, digamos, de un barro denso que avanza muy rápido, pues fácilmente 50, 70, 80 kilómetros por hora de avance, y que lamentablemente arrasa, tiene una capacidad de arrastre muy alta, porque su energía también es muy alta. Entonces, históricamente, las erupciones de Villarrica, cuando han generado problemas, sobre todo en las erupciones de los años 60 y 70, en particular en la zona de Coñaripe, fueron generadas por los lahares. ¿Ya? Entonces, ese es el principal evento, digamos, que es de alto peligro en Villarrica. ¿Qué pasa con los flujos de lava? Los flujos de lava tienden a ser más lentos, entonces las evacuaciones son más rápidas o da más tiempo. El lahar no da mucho tiempo. Entonces, ese es el mayor peligro, digamos, asociado al volcán Villarrica. Y eso depende mucho también de la temporalidad. O sea, no es lo mismo tener una erupción en verano, cuando el volumen del glaciar es menor, a que sea en invierno, donde el volumen del glaciar es mayor, pero también hay más nieve. ¿Ya? Entonces, porque el volumen disponible para fundir es mucho mayor. Entonces, la capacidad y avance también es mayor. Entonces, por ahí están los principales, digamos, puntos de atención respecto al Villarrica, y que eso condiciona también dónde se construye. Porque no puedes construir a través de quebradas, porque es por donde se canalizan. Ya, bueno, pensando en esto mismo que estabas recién comentando acerca del deshielo de los glaciares, pero asociado en este caso a la erupción volcánica, me da por pensar también en el cambio climático. Correcto.
pero sabemos que los volcanes también tienen cierta conexión con el cambio climático, ¿no? ¿Cómo podemos asociarlo? Ya, se pueden asociar en dos vías. Ya. Ya, primero, cómo los volcanes afectan al clima. Eso. ¿Ya? Hay dos formas distintas. Y la segunda se sabe hace bien poco. ¿Ya? La primera es que con grandes erupciones se puede producir la inyección de... O sea, no se puede, se produce la inyección de gas y de partículas de aerosoles en la atmósfera. Pero la atmósfera, como tiene distintas capas, interacciona distintos. Entonces, no es lo mismo tener la interacción con la troposfera, que es la primera capa, ¿cierto? La que en el fondo la que respiramos, Sí, ¿cierto? sí. Con la siguiente, que es la estratosfera. Ujú. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando las grandes erupciones tienen la capacidad de entrar en la estratosfera, los aerosoles permanecen por mucho tiempo. Y uno de estos es el dióxido de azufre. Este Ya. gas produce el efecto contrario al CO2, al dióxido de carbono. En vez de calentamiento, produce enfriamiento. Enfriamiento. Entonces esto tiene efectos, digamos, de bajas de temperaturas y esto genera periodos lluviosos y esto tiene un montón de consecuencias. Y ahí un muy buen ejemplo que un poco para el público, para ir conectando, es la causa del año sin verano en Europa, por la erupción del volcán Tambora, Sí. ¿ya? En 1815. Ujú. Sin embargo, han habido varios episodios. Hay varios volcanes que han tenido esto. El último, así como un gran impacto, fue el volcán Pinatubo en 1991, en Filipinas, que también tuvo efectos locales que fueron tremendos, precisamente porque las bajas de temperatura pueden durar un par de años. Cada vez menos, pero eso tiene incidencias con periodos más lluviosos. Y pasa lo mismo que hablamos antes, generación de lahares y otro tipo de consecuencias. Ya. Hay un segundo tema que tiene que ver con también la inyección de aerosoles o de gases a la atmósfera y que se descubrió mucho mejor ahora con la erupción del Hunga Tonga, del Hunga Hapai, hace 3 años atrás. Ujú. Como es un volcán que estaba principalmente bajo el agua, hay un gran volumen del gas que se inyectó que es vapor de agua. Claro. O sea, ahora con todas las mediciones en los últimos años, se vio de que en vez de producir un enfriamiento, el vapor de agua produjo un mini calentamiento. Claro, sí. El tema es que como está en Oceanía, los efectos fueron un poquito menos detectables porque es una zona mucho menos habitada, que son precisamente océanos. Pero ahora se sabe de que este tipo de erupciones puede generar el efecto contrario, que no se sabía bien eso. Ya. ¿Ya? Y hay un tercer efecto, que es cómo el cambio climático generado por los eventos antrópicos, ¿cierto? Por los humanos, están afectando, por ejemplo, la actividad glaciar. Ujú. ¿Qué es lo que ocurre? La actividad glaciar, y sobre todo volcanes que están bajo zonas glaciares, la carga del hielo también produce un efecto, se ha ido empezando a descubrir de que tiene efectos sobre el magma bajo la superficie. Para que el magma salga a la superficie y salga el gas, es el mismo efecto de abrir una botella de gaseosa. Cuando uno la abre, uno hace disminuir la presión. Claro, Entonces, cuando el magma sube a la superficie, es como que yo estoy empezando a abrir mi botella. claro. Si yo disminuyo la carga de hielo, hago que el magma también empiece a subir. Por lo tanto, la posibilidad de que yo empiece a abrir la botella y salga el contenido. Exactamente. Entonces, hay mucha preocupación de cómo esto podría afectar, por ejemplo, a volcanes en Islandia, que muchos de ellos están bajo hielo. Pero hay que recordar que en Chile, en el límite Chile con Argentina, tenemos 2 campos de hielo donde hay volcanes. También. Pero ¿Y los también submarinos pudieran tener? los volcanes submarinos es un poco más complejo Ya. y ahí no, hasta ahora no hay tanta claridad respecto a cómo podría afectar, por ejemplo, el aumento de los niveles del mar dentro de la actividad de volcanismo submarino, porque la dinámica también es distinta. Ya. La preocupación tiene que ver principalmente que qué va a ocurrir si se empiezan a aparecer grandes capas de hielo que están sobre estos volcanes, Claro. que en el fondo podrían empezar a gatillar nuevas erupciones. Y bueno, eso es un proceso que está ahora, digamos, que podría ocurrir, digamos. Entonces, hay mucha evidencia que es necesaria todavía capturar como para poder tener mayor claridad. Pero físicamente hablando, es un efecto que sí podría ocurrir. Claro, teniendo en cuenta que además el deshielo es cada vez más acelerado por el aumento de temperaturas a nivel global. Correcto. Y por supuesto pueden ocurrir estas erupciones con más facilidad. Correcto. Bueno, hay que seguir entonces atentos a todos estos cambios en la naturaleza y para eso tenemos a los expertos volcanólogos como Felipe Aguilera,
que nos ha acompañado hoy en Cambio de Grado para explicar acerca de los volcanes, no solo en Chile, también su formación y todo respecto también al cambio climático, cómo influyen directamente estas maravillas naturales. Bueno, muchas gracias, Felipe, por habernos acompañado hoy. Por supuesto que quedas invitado para próximas ediciones para seguir compartiendo tu expertise en esta área y bueno, eso, que estés muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya ven cómo los volcanes son un mundo, incluso de diferentes tipos de volcanes estamos hablando, también cómo influyen directamente en la atmósfera, cómo pueden generar una serie de efectos incluso en áreas habitadas, donde hay que tener mayor precaución y seguir las advertencias de las autoridades. Así que sobre esto y más vamos a estar conversando en próximos episodios de Cambio de Grado. Que esté muy bien. Gracias.